Ya, perfecto. Pues bienvenidos, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, a Romina por gestionar esta eh, instancia y a la Asociación Ecuatoriana en particular por la invitación. Siempre me gusta compartir lo que he aprendido en este tiempo debatiendo y sobre todo sobre este tema en concreto, que diría que es uno de los temas que más me apasiona, honestamente, el nivel de eh, esfuerzo que he puesto en intentar encontrar las cosas que sirven, las cosas que no sirven como látigo, es muy, 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 muy grande, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos años, muchos fracasos, muchos éxitos. Entonces, no creo tener la fórmula, para nada creo que hay una fórmula perfecta en debate. Sí que creo que 5 años, a todo el mundo le va a servir bastante. Si quieren hacerme alguna pregunta, háganlo en cualquier momento, pueden prender su cámara y hablarme como si estuviéramos cara a cara, pueden simplemente escribir la pregunta en el chat, pueden hacerlo como quieran, pueden interrumpirme. La verdad es que no tengo problema con ninguna modalidad en la cual quieran preguntarme. Ya, comencemos. El taller está dividido en tres partes. La primera parte es la parte general. De hecho, esta parte general es tan general que ni siquiera es exclusiva al discurso de látigo, eh, sino que es un taller de 5 minutos, quizás dos, quizás tres, de cómo aprender debate en general. Y algunas ideas que creo que no siempre son suficientemente claras entre el circuito. Entonces, sección uno, ¿cómo aprender a debatir? Ya, lo importante aquí son dos cosas. La primera idea que quiero compartir con ustedes se llama tener claro el mono. ¿Ok? Tener claro el mono. De hecho, vamos a pegar aquí una imagen de un mono. Un mono. ¿Qué significa tener claro el mono, muchachos? Significa que en debate a veces la gente es obsesiva sobre los elementos más absurdamente específicos y detallados de ganar un debate y se olvidan de las reglas más básicas sobre ganar un debate. A veces la gente quiere un consejo súper, mega, ultra específico, cuando lo que necesitan es arreglar una de sus habilidades básicas de debate. A veces el problema que ustedes tienen para comparar extensiones de principios contra extensiones consecuencialistas no es un problema de comparar principios con extensiones consecuencialistas, sino que es un problema de no entender bien cómo funcionan las ponderaciones. Entonces, se van a sorprender de la cantidad de problemas específicos que pueden resolver en debate a través de solucionar los problemas más generales que pueden estar cometiendo. De hecho, hay un taller que a mí me parece brillante, que creo que es un gran complemento de este taller, que puede ser especialmente útil en explicar ese concepto, que es el taller de extensiones de Rumen Marinov. Está en inglés, pero es súper bueno. Y lo que explica Rumen es que muchas veces las personas piensan que tienen un problema para extender, cuando en verdad su problema no es de extender, es un problema probatorio, de que no saben demostrar los argumentos. Entonces, yo creo que debo solucionar un problema súper específico, cuando en realidad el problema que debo de resolver es mucho, mucho, mucho más amplio. Lo voy a anotar en el chat. Es Rubén Marinov. Gracias, Chelo. Y el taller se llama así. Cómo calmar la tensión con la extensión. Súper buen nombre. Ya, entonces, lo primero es el claro el mono, lo cual tiene las ideas claras. Todos los de forma. Debate sobre lo siguiente. Para ganar un debate, así que mi lado de la moción es el correcto. Sé que suena ridículo, suena absurdo, sobre todo si llevan ya un poco de tiempo debatiendo, lo que estoy diciendo puede parecer, bueno, alta decepción, pero les juro que hay muchos debates que yo rescato a través de volver a esas ideas más elementales. En todas las mociones hago lo mismo, siempre leo la moción con cuidado, siempre me pregunto cuál es la comparativa, siempre veo los puntos de choque, siempre veo cuáles son las cargas de la prueba de los argumentos. Entonces, todo eso es esencial, ¿ya? Todo parte de ahí. Nada hacia adelante
puede funcionar de manera correcta si es que los pilares fundamentales no están cubiertos de forma adecuada. Entonces, a eso me refiero con tener claro el mono. Ok, tener claro el mono. Idea número 2 sobre cómo aprender a debatir. Em, acá vamos a poner un espejo como ilustración clave para recordar este principio. Y el espejo o la regla del espejo lo que simboliza aquí es que todo el mundo hace las cosas de forma ligeramente distinta. La forma en que yo voy a explicar cómo creo que debe hacerse el látigo es probablemente diferente de la forma en que muchos otros grandes látigos en la historia del circuito lo explicarían. Quizás la manera en que lo explicaría Jessica es diferente, quizás es muy diferente a la mía. Quizás la forma en la que lo explicaría en su día Fabregat es muy diferente a la mía. Ahora, todas esas formas pueden eventualmente ser súper buenas. La cosa no está en seguir la receta de otra persona, está en eventualmente construir su propia receta. Entonces, lo que yo voy a compartir, algunas cosas creo que sí son universales y que todo el mundo las debería de utilizar cuando da un discurso de látigo. Otras cosas, y voy a intentar ser claro en ello, son cosas que son mías, son personales, que a ustedes les pueden servir, sí, pero quizás no. Entonces, nunca se tomen nada de lo que hace el resto como una verdad absoluta. La forma en que yo lo hago es la que a mí me sirvió. La forma en que a ustedes les va a servir es la suya. Y la única forma en que pueden conseguir saber cuál es la forma en que mejor les sirve a ustedes hacer las cosas es debatiendo mucho. Tienen que debatir un montón, tienen que probar cosas, tienen que perder, tienen que ganar hasta encontrar algo que les sea cómodo. Y una vez que lo encuentren, es importante que mantengan un balance entre seguir haciendo lo que les sirve, pero también estar en constante reevaluación, constantemente reinventando lo que hacen cuando deja de funcionar, porque debate es así, es cambiante, el circuito tiene tendencias, hay cosas que antes se llevaban y ahora no, hay cosas que hoy sirven que mañana quizás no, o muy probablemente no, así como hay otras cosas que sí son atemporales y que independientemente de cuánto tiempo pase, van a seguir funcionando. Entonces, lo relevante aquí es que experimenten, que encuentren y que luego constantemente se reinventen. Y por eso hay un espejo, porque tienen que constantemente mirarse a ustedes mismos, ver lo que sirve y lo que no. Yo he hecho en el transcurso de los años ajustes constantemente a las cosas que hago y a las cosas que no hago. A veces los ajustes son grandes, a veces son pequeñitos. A veces hay una temporada de mi vida en debate donde me da por hacer los látigos todos de una misma forma y a veces no, a veces hay torneos donde cada látigo es ligeramente distinto. Entonces, juego mucho con eso, no me limito. Hago lo que en cada momento creo que me va a hacer mejor. Ya. Ahora sí, vamos a empezar con la parte, entre comillas, sustantiva de esta cuestión, que es el discurso de el látigo. Látigo. El discurso del látigo. Y sus cositas que lo hacen especial y lo distinguen de otros discursos. El discurso del látigo es excepcionalmente difícil por dos razones, tres razones. La razón número uno por la que este discurso es tan complicado es porque este discurso está limitado. Este discurso hay algo que no puede hacer. Este discurso no puede argumentar. Es cierto que las líneas de qué significa argumentar en el discurso del látigo a veces son difusas, a veces es claro que alguien está infringiendo esta norma, a veces no lo es tanto, a veces es una cuestión que depende de la apreciación de un juez y lo que para un juez sea materia nueva, para otro no, pero creo que podemos hacer la aseveración de que este es el único discurso que tiene esa prohibición. Ni siquiera el vicelíder de Oppo tiene esa prohibición de manera tan tajante como la tiene el látigo. Entonces esa es una primera dificultad. Está cercenado este discurso. Todos los demás discursos tienen todas las herramientas. Este tiene todas las herramientas menos una, que coincidentemente es una de las herramientas más fuertes que puede tener un discurso, si los debates se ganan al fin y al cabo argumentando. Entonces es un discurso que está cercenado. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. ¿Por qué es difícil? Uno, está cojo. Le quitaron el poder de argumentar. Razón número dos por la que es difícil. Este discurso es el que maneja más información.
es el que maneja más información. Por lo tanto, fíjense la paradoja o la manera diabólica en la que interactúan estas dos debilidades del discurso del látigo. Por un lado, les digo que el discurso tiene una herramienta menos que todos los demás, y por otro lado les digo que no solamente eso, sino que además este discurso es el que tiene que gestionar más información, porque es el discurso donde más gente ha hablado antes de ti. Entonces, tienes que administrar más información, pero al mismo tiempo tienes menos herramientas para gestionar esa información. Entonces, eso es difícil. Eso es efectivamente muy difícil. Y la tercera dificultad es probablemente la dificultad más grande de todas cuando hablamos del discurso del látigo. Que este discurso tiene un problema de dependencia respecto del anterior. Dependencia respecto del anterior. Este discurso es hiperdependiente del extensionista. Es cierto, esto también pasa en cámaras altas. Los segundos discursos de cámaras altas también tienen una cierta dependencia del primer discurso. Esa dependencia no está ni cerca de ser tan marcada como la diferencia, la dependencia que existe entre el extensionista y el látigo. El látigo es significativamente más dependiente de su extensión. De hecho, se los voy a decir de esta forma, y esto piénsenlo realmente, piénsenlo en sus debates anteriores, piénsenlo en sus futuros debates, pero piénsenlo. En mi experiencia, los jueces toman la decisión sobre si una extensión les gusta o no les gusta en los primeros minutos del discurso de extensionista. Y el destino de la Cámara Baja está más o menos marcado desde ese momento. Y sí, el látigo puede ser súper bueno y puede remar para intentar eh, dar vuelta a la tortilla, digamos, pero si habló el extensionista y en los primeros 4 minutos el juez piensa que la acción es derivativa, no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer. Es decir, que la acción estructuralmente tiene un problema que parte de contradicción o un movimiento de la cadena, ya está, no hay mucho. Algo se puede hacer, siempre uno tiene que cumplir el rol, siempre tiene que defenderse una capa y espada, tiene que vivir por la acción, y si nadie para que vivir la acción, aun cuando el mundo, mi compañero de aun cuando me han hecho mejor trabajo del día, yo voy a morir por acción. Y para la vida personal, pero eso significa que siempre pueda girar la situación. Muchas veces no puedo, a veces sí, la mayoría del tiempo no se puede. Entonces, pensar que ustedes van a ganar el debate siendo látigo es tener expectativas un poco exageradas sobre el verdadero potencial que tiene este discurso. Yo lo pienso así más bien. Este discurso tiene un objetivo que es hacer brillar al extensionista. Ustedes no son, cuando son látigo, el que hace el gol, ¿ya? Ustedes tienen que darle la asistencia al extensionista para que sea el extensionista el que hace el gol. Él es el que brilla. Y eso está bien, no siempre uno tiene que ser el que hace el gol. Está súper bien que el extensionista sea quien haga el gol. Y su trabajo como látigo, y a esto me refiero con tener claro el mono del látigo, ya cuando les digo que entiendan las ideas generales, que tengan claro el mono del látigo, escúchenme bien, el mono del látigo, grábenselo, el mono del látigo es que el extensionista reciba todo el crédito posible. Ese es el objetivo del discurso, que el juez diga, qué buena extensión. Nada más. Si ustedes hacen eso consistentemente, van a ganar, porque esa es la condición de victoria de las cámaras bajas siempre. Sí, el látigo puede refutar súper bien y puede lidiar súper bien con la otra cámara baja, pero en la deliberación el juez no va a decir, no, 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 sí, gana baja del gobierno porque refutó súper bien. No, el juez va a decir, ok, refutó súper bien, pero ¿y la extensión? Entonces, las prioridades deben de estar claras. La prioridad número uno, dos y tres es la extensión, lo cual tiene dos implicaciones. Una antes del discurso y otra durante el discurso. Antes del discurso, ustedes son
el esclavo de su extensionista. Deben de ayudar al extensionista durante el prep. No los quiero a ustedes tomando notas de su discurso. No. O sea, pueden hacerlo, pero para mí ese tiempo es sagrado donde yo sé que eventualmente el destino del equipo depende de mi extensionista, entonces yo voy a ayudar a esa persona con todo lo que yo pueda. Durante el debate, yo voy a anotar todo para que mi extensionista no tenga que hacer esa tarea de anotar. Si mi extensionista me dice, ¿qué dijo la cámara alta? ¿Ya quemaron este punto? Yo no le puedo decir, ah, no sé, no escuché. ¿Cómo no escuchaste? Si todo lo que tienes que hacer es escuchar para poder asistir a tu extensionista. Tu extensionista está medio excusado porque tiene el permiso de distraerse porque está haciendo una extensión. Tú no tienes esa excusa cuando eres látigo. Tienes, tienes que tener una vocación de servicio hacia tu extensionista súper grande. Y creo que modelar de esta forma el discurso ayuda mucho, 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 porque veo tanta gente que se para a hacer el discurso de látigo y refuta, y refuta, y refuta, y no hay una referencia por qué la extensión gana, o si lo hay es tardía. La extensión parece derivativa y en lugar de comenzar mediante lo correcto, que sería legitimar la extensión y explicar por qué es nueva, refutan y refutan y refutan. Como si eso fuera lo que los hace ganar el debate. Y eso no es lo que los hace ganar el debate. Entonces, el mono, el extensionista, la extensión lo es todo. ¿Ya? Vamos a anotar eso como una regla. Número uno. Número uno. La extensión lo es todo. Todo. Graben solo de la siguiente forma. La extensión debe, esto es importante, la extensión debe verse, escucharse, sentirse robusta y novedosa. Si eso no se cumple, estamos mal. Si la extensión, miren lo que les voy a decir, esto es bien interesante. A veces la extensión no es derivativa. Y si llevan más tiempo debatiendo, me van a entender con lo que estoy diciendo, porque lo van a haber visto. Y si no llevan tanto, en algún momento lo van a ver y me van a encontrar la razón. A veces las extensiones no son objetivamente derivativas. Y sí hay una diferencia si uno lo analiza así quirúrgicamente, lo que dijo la alta y lo que dijo la baja es distinto. Pero a veces simplemente se siente derivativo. O sea, se escucha derivativo y ya está. Y créanme que el juez, dentro de los 20 minutos, 17 en realidad, si somos rigurosos, que tiene para deliberar ese debate, eh, la última de las preocupaciones del juez va a ser sentarse a diseccionar si es que la cámara baja fue derivativa o no lo fue y analizar así súper técnicamente las diferencias entre el caso de la cámara alta y la extensión. No, se tiene que resolver 5 comparativas más. No tiene el tiempo para hacer eso. Tiene que gestionar una deliberación con otras 2 personas, con otras 4 personas. Entonces, no es exigible que los jueces hagan esa labor por nosotros. Que claro, que lo pueden hacer, sí, 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 el juez puede comparar de oficio los casos y decir, no, esto no es derivativo o esto sí es derivativo. En mi opinión, eso es un nivel de intervención lícito por parte del juez, pero esa labor es tuya, pues, si tú eres el látigo, tú tienes que facilitar la tarea al juez, tú tienes que reducir el margen de pensamiento del juez. El juez, tú lo que menos quieres cuando debates es que el juez piense, el juez no tiene que pensar. Si el juez está pensando, no estás haciéndolo del todo bien. El juez debería llegar a la deliberación sintiendo que tú ganaste y que la conversación en la deliberación sea simplemente una confirmación de esa sensación, ¿ya? Porque el debate no va sobre tener la razón y a veces a la gente se le olvida eso. Debate va sobre generarle a un grupo de 3 a 5 personas la sensación de que tienes razón. Son 2 cosas distintas. Una cosa es tener razón, otra cosa es hacerle sentir a otra persona que tengo razón. Y a veces los látigos se quedan tan tranquilos diciendo, ah, no, pero la extensión sí es distinta. Sí, pero eso no importa si es que el juez siente que es derivativo. Porque si es que la preconcepción del juez entrando a la deliberación es, esto es derivativo, el juez no va a remar por ti para explicar por qué no es derivativo.
¿Me entienden? Entonces, ese punto lo quiero hacer excepcionalmente claro, sobre cuál es el mono del discurso de látigo. Entonces, ahora sí, ahora me voy a poner a disparar en modo ráfaga todos los secretos. Entonces, número uno, cosas para no hacer. Hay tres importantes cosas para no hacer. Primero, una tendencia terrible en debate, la tendencia de no refutar. Cada vez más veo que los equipos quieren manejar todo a partir de ponderaciones, porque em, lo cual está bien, porque durante mucho tiempo la tendencia era que la gente no ponderaba nada, ahora la gente aprendió a ponderar, más o menos, porque se empezó a no sé, socializar la importancia de ponderar. El punto es que eso vino a costa de que la gente perdiese parte de su capacidad para refutar porque sencillamente lo hacen menos. Métanse un torneo, cualquiera, el de este fin de semana, da igual, y escuchen cuánta gente realmente hace respuesta directa y responde directamente a un punto. No es tanta. Yo creo que son algunas escuelas. Yo creo que el Rosario ha conservado muy bien esto y el Rosario sigue teniendo gente que responde muy bien. Yo creo que Fabián, que ya no date, pero Fabián en su día obviamente respondía muy bien. Eh, y poco más, poco más. La gente tiende a no contestar directamente. Todo lo quieren resolver eh, respondiendo integradamente con su argumento, en vez de pararse y explicar, no, mire, señor juez, ellos dijeron esto es falso y aquí está la razón. Entonces, no hagan eso. O sea, como látigos, si bien su prioridad no debe de ser refutar, refutar es una herramienta que les va a ayudar luego a hacer ponderaciones más fáciles. Ese es el punto de en el detalle. El número dos es la revisión. O sea, sobre la excepción. El modo es que eso no significa que ustedes están ahí para ser extensionista 2. O sea, ustedes no deben de pararse a reproducir la extensión con sus propias palabras, ni mucho menos con las palabras del extensionista, eso es peor aún. Ustedes están ahí para utilizar esa extensión, para engrandecer esa extensión, para defender esa extensión. Es la extensión, pero algo más, o son otras cosas relacionadas a la extensión, que la mejoran, que la protegen, que la reconstruyen, que la utilizan para contestar otros argumentos, eh, pero no simplemente ir y repetir la extensión, pues eso no le sirve a nadie, o si el juez ya escuchó al extensionista. El único caso en el cual sí creo que es una buena idea repetir la extensión tal cual, es el caso siguiente, que es el caso en el cual el otro equipo de cámara baja no hizo engagement con la extensión o ridiculizó la extensión o la caricaturizó o directamente dijo algo como que la extensión era derivativa y ya. Ahí sí, sí, pueden repetir la extensión. Pero fíjense que ahí no la están repitiendo porque sí, la están repitiendo porque de lo contrario, el juez podría llevarse una mala impresión de la extensión y pensar que la extensión es algo que no es. Entonces, incluso en esta excepción a la regla de la no repetición, el punto no es repetir porque repetir, sino es, estamos repitiendo para evitar que el juez le dé crédito incorrectamente a la extensión. Entonces sigue siendo un ejercicio más profundo y rico que el ejercicio de solo reiterar al extensionista. Entonces no reiteran al extensionista. Em, y la tercera regla, medio ya la dije, que consiste en no dejar ninguna priorización ni intuición a los jueces. Como les dije, el objetivo de ustedes es que el juez no piense. Si el juez no piensa, ustedes y el juez simplemente siente que ustedes van a ganar, pues probablemente ganen. Ya, ok. Estructura. Vamos a hablar primero sobre la estructura del látigo. Se dice, si ven, por ejemplo, talleres como el taller de Juanita de látigos, que me parece súper bueno, eh, o el de Tito, que explica una técnica bien extraña sobre el telonero inverso, pero eso no importa ahora. Se dice normalmente que hay dos grandes formas en las cuales se puede hacer este discurso. Vamos a anotar esto como
cámara por cámara. Uy, se me pasó esa línea. Cámara por cámara, ya, C por C, cámara por cámara. No Clash of Clans, sino cámara por cámara. Y acá vamos a poner P, D, C. O sea, punto de choque. Cámara por cámara o punto de choque. Yo que estas son las dos formas de hacerlo. Y es cierto. ¿Cuál usar? ¿Con cuál casarse? Con ninguna, pues. Con ninguna. Ustedes tienen que hacer lo que sea mejor en cada momento. Si cada una de estas tiene ventajas y tiene desventajas. Se los voy a resumir porque, como les digo, creo que el taller de Juanita es brillante y una de las cosas que mejor hace el taller de Juanita es justamente cubrir esta parte de las ventajas y desventajas de cada estructura del latido. Entonces no voy a pasar demasiado tiempo aquí. Voy a decirles más o menos cuál es mi criterio para elegir hacer una cosa o la otra. Cámara por cámara, ¿qué asegura? Asegura que el juez, si lo hacen bien, asegura que el juez entienda cómo le ganan a cada equipo, porque están lidiando directamente con cada equipo. Entonces, eso es bueno, porque debería ser lo que debería pasar cuando ustedes hacen bien a cada equipo por separado. Es que, okay, ¿por qué va el gobierno que pega parte de que va sobre algo? En el fondo, este es una teoría de debate por la que cuando es por quiere decir es van a hacer la misma labor que haría un panelista si la pregunta del juez fuese ¿por qué baja del gobierno le gana alta de gobierno? ¿Por qué baja de gobierno le gana alta de Oppo? ¿Por qué baja de Oppo le gana baja de Oppo? Baja de gobierno le gana baja de Oppo. Sería bien perturbador si baja de Oppo le ganase a baja de Oppo. Aunque bueno, uno siempre debe ser la mayor competición de uno mismo, entonces si ustedes son baja de Oppo, tienen que aspirar siempre a ganarle a baja de Oppo también y ganarle a los cuatro equipos, intentar ser mejor que ustedes mismos cada vez. Entonces, no es tan descabellado si lo ven desde un punto de vista un poco más metafísico. Ya. Entonces, esa es la idea de ese discurso, cuando lo hacen de esa forma. La desventaja, en mi experiencia, tal vez es porque yo no soy tan bueno haciendo esto, la desventaja es que se pierde mucho tiempo y que el discurso es un poco más repetitivo, sobre todo cuando la otra bancada tiene argumentos parecidos y la extensión de baja de Oppo es de análisis respecto de alta de Oppo. Si yo ahí le respondo alta de Oppo y a baja de Oppo, puede que pierda tiempo y que diga las mismas cosas dos veces. Pasa mucho. El remedio a esto es que cámara por cámara no tiene por qué significar cámara por cámara literalmente. Es muy sensato y he visto a mucha gente súper buena utilizar esta estrategia, yo mismo la he utilizado, agrupar a los otros dos equipos. Decir, bueno, voy a primero contestar a oposición y luego voy a diferenciarme de mi cámara alta. O al revés, voy a primero diferenciarme de mi cámara alta y luego contestar a oposición. Una persona que hace eso muy bien es Jessica. Ya les recomiendo que miren discursos de Jessica. Eh, que obviamente me parece brillante y como ha sido de las personas que más he tenido que estudiar, porque ha sido durante años una de mis principales puntos de competencia, la estructura de ella creo que ha sido relativamente estable en el tiempo y normalmente lo que hacía Yes es un poco una iteración de estas dos cosas, yo siento, donde primero hacía una comparación de la extensión de Andrés con su cámara alta. Normalmente en esta parte del discurso ella explicaba la extensión y sobre todo hacía énfasis en los impactos de la extensión, los comparaba con la cámara alta, luego contestaba de forma directa a los demás equipos y acababa ponderando. Y esa respuesta a los dos equipos normalmente era en bloque, salvo obviamente que los dos equipos tuvieran puntos bien distintos, pero ella era muy buena agrupando, con lo cual la debilidad de esta forma de ser latigos, que es que uno pierde mucho tiempo, ella normalmente la eludía de buena forma porque cuando habían cosas que eran iguales entre los dos equipos, ella sabía muy bien responder solo una vez en vez de andar reiterando la misma cosa dos veces. Ahora,
Si hacen eso sobre agrupar los puntos del otro equipo, es súper importante que mm, no dejen de hacer engagement. O sea, deben de todas formas hacer engagement con la cámara baja y con los matices nuevos que sí aporte la cámara baja. Entonces, no se olviden de eso. Em, Recomienden debates donde Jessica fue látigo. Hay dos de round robin que son de Jessica contra mí. De este año, Jessica y Andrés contra Marcy y yo, que es de round robin 2025, ronda número 4. Y es súper bueno. Ese enfrentamiento de bajas me parece súper bueno. Y también round robin 2024. Ronda 4 también, donde Fernando y yo fuimos baja de gobierno y Jessica con Andrés fueron baja de OPO, moción de economía. Y también me parece un buen enfrentamiento. Em, sí, yo te diría eso. A mí el que más me gusta es uno de ellas de la Copa Andrés Bello del 2022, pero no me parece que eso esté grabado. O si lo está, está en Facebook. Lo puedes buscar también. Es súper bueno. Em, Eso. Bueno, eso con hacer látigos cámara por cámara. Hacer látigos por puntos de choque. Em, Quizás aquí la exponente central de esto vendría siendo Juanita, eh, que comenzaba sus discursos siempre de esa manera. Fabregat también lo hacía de esta manera. Dos preguntas en este debate, tres preguntas en este debate, uno, dos, tres. Em, hmm. Esto es un poco más complicado de explicar, yo creo, porque el problema con hacer los discursos de esta forma, o la dificultad que yo he encontrado cuando hago látigos por puntos de choque, es que en muchas ocasiones la identificación de esos puntos de choque no es del todo clara. Y espero que les haya pasado alguna vez y no estar solo en ese barco, pero a veces yo siento que es súper difícil identificar cuáles son los puntos de choque. A veces sí, es súper claro porque todo el mundo lo hace claro y desde el principio el debate tiene un punto sobre legitimidad y otro punto sobre efectividad de una política. Es cierto, pero en muchas otras oportunidades el contenido de los puntos de choque es súper poco claro, es súper ambiguo. Entonces, tiene esa dificultad. Para eso hay una habilidad que ustedes deben de desarrollar, que es la habilidad de identificar puntos de choque. ¿Cómo se hace eso? Mi termómetro siempre ha sido la intuición. Yo tengo el siguiente pensamiento. Si yo no sé cuáles son los puntos de choque, probablemente el resto no, tampoco. Y está igual de perdido que yo. Por lo tanto, voy a agrupar la discusión de la manera en que a mí me haga más sentido. Si al final los puntos de choque no están como escritos en piedra, no es que el punto de choque venga determinado por la moción y que entonces haya una forma correcta o incorrecta de leer los puntos de choque. O sea, quizás sí, pero si el debate es desordenado, intrínsecamente confuso, entonces yo creo que ustedes tienen más margen para agrupar las discusiones del debate como a ustedes mejor les parezca. Y créanme que eso los jueces lo aprecian. Los jueces no se van a enojar con ustedes porque ustedes identifiquen los puntos de choque, porque si los jueces están perdidos también y no han pillado bien la base sobre de qué va el debate, que aparezca un látigo y diga, no, mire, esta discusión tiene tres puntos de choque. El primer punto de choque es, el segundo es y el tercero es. El juez dice, oh, gracias al cielo, me han aclarado el debate. Muchas gracias, señor Látigo. Aquí tiene su medalla de primer lugar. Porque los jueces también lo necesitan, pues si los jueces son humanos. Si ustedes están teniendo problemas para identificar el debate, el juez también, el 90% del tiempo. Ahora, puede que ustedes tengan problemas graves para registrar el debate y tomar notas, en cuyo caso es culpa de ustedes, pero normalmente si el debate es relativamente confuso de forma objetiva, el juez también va a estar perdido. Entonces, que ustedes le aclaren al juez, mire, señor juez, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo sé que usted está confundido, señor juez. Yo también. Pero mire, yo creo que podemos pensar en el debate así. Pues dice, oh, hostia, qué bien. No lo tenía claro, ahora está claro. Gracias, señor Látigo. Entonces, eso súper útil. Ahora, yo de lo que quería hablar no era esto, que esto a mí me da bastante igual. Eh,
Yo de hecho no tengo estructura, yo hago lo que me place en cada momento. Si en un momento quiero hacer un látigo de cámara por cámara, lo hago así. Si después quiero hacer punto de choque, lo hago así. Y si quiero combinar las dos cosas, lo hago así. Porque para mí, lo importante, independientemente del vehículo de su discurso, es decir, la estructura externa, para mí lo importante es que cumplan sí o sí con los siguientes puntos. Da lo mismo, si lo quieren hacer en Mapudungun, en coreano, no me importa mientras cumplan con estos puntos que voy a explicar ahora, que yo les voy a denominar como los elementos esenciales del discurso de Látigo. Luego, la forma en que ustedes expliquen esto, la verdad, no podría importarme menos. Entonces vamos aquí a poner elementos esenciales. Y para mí esta es la clave del éxito en cualquier discurso de látigo. Entonces, uno, 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 uno. Posicionamiento estratégico de la extensión. Ojalá al inicio. ¿Puede estar hecho esto más tarde en el discurso? Sí, puede estar hecho más tarde. ¿Es mejor hacerlo al principio? Sí, es mejor hacerlo al principio. Ya. Y esto se los quiero explicar con un ejemplo y después les quiero explicar la teoría. ¿Ya? Voy a poner en el chat la moción ejemplo de esto. Y luego voy a explicar la teoría. Moción de ejemplo. Esta moción fue en febrero del año 2021. Para que piensen un poco en el contexto y no se asusten porque la moción es un poco, ¿cómo se dice? Anacrónica. Entonces recordarán que a finales de 2020 hubo elecciones en Estados Unidos que ganó Biden a Trump. Y en febrero, en las semifinales del LSE Open, un gran torneo, se debatió esta moción. Esta casa cree que la elección de Joe Biden está en los intereses de Israel. Ok, ¿se entiende la moción? Creo que sí. Entonces, en esta moción, en Cámara Baja de Gobierno estaba mi equipo favorito en la historia de debate en cualquier idioma. Esto trasciende a español o inglés. Son Bobby y Art. Si van a ver, yo soy como bien autista con debate. O sea, yo ahora, en este último tiempo, he tirado este discurso de que yo creo que no hay que ver tantos debates y que hay que no debatir tanto y estoy como en este rollo más hippie. Pero siendo súper franco, yo estuve legítimamente obsesionado con debate durante años. Entonces, em, quizás me puedo dar el lujo ahora de ver menos debate, pero porque me he visto todos los debates que existen en la Tierra o que existían en la Tierra hasta 2022 o 2023. De ahí hacia atrás yo veía debate compulsivamente, era un problema. Me internaron 3 veces porque no podía dejar de ver debates de YouTube. Entonces, bueno, el punto. En este taller estaban Bobby y Art. Bobby era su apodo, por cierto. Su verdadero nombre era Abhinav Batula. Y el otro pibe se llama Art Mishra. A.K.A. LSIA, a.k.a. el Top Breaking Team de Wood Tailandia 2020, a.k.a. el mejor equipo en la historia, a pesar de que haya como 2 debates suyos grabados y algunos que yo grabé ilegalmente del LSI Open porque ellos no consentían grabar, pero yo grababa su discurso igual porque soy un criminal. Bueno, este debate tenía un punto de choque súper en cámaras altas que iba acerca de Irán y cómo la elección de Biden iba a incrementar o reducir las tensiones existentes entre Irán e Israel. Y ahí el debate en cámaras altas era un debate así muy internacionalista, era un debate muy de RI, un debate muy sobre va a pasar esto, va a pasar lo otro, conflicto, más tensión, menos conflicto, menos tensión y todo lo demás. Bobby, el extensionista, se para y dice, miren. El debate de cámaras altas nos importa bastante poco.
nosotros vamos a hablar acerca de un punto económico y vamos a explicar que la elección de Joe Biden es buena para Israel porque Joe Biden va a comprar mucha tecnología verde cuyo productor principal es Israel. Con lo cual, la elección de Joe Biden es buena para Israel porque le va a permitir a Israel vender un montón de tecnología verde, sistemas de irrigación, sistemas avanzados de IA para el cultivo a Estados Unidos, que es el único país interesado en comprar esa cantidad de tecnología a esa escala. Entonces, la extensión parece bien desconectada del debate de cámaras altas. Es como que las cámaras altas estaban hablando de monos y vino CJ y dijo, loco, hablemos sobre por qué la canela huele bien pero sabe muy mal. Que sí, es interesante hablar de eso, pero ah, inicialmente al menos no tiene mucho que ver con el debate de cámaras altas, de hecho no tiene nada que ver con el debate de cámaras altas. Y la gente a veces es escéptica de ese tipo de extensiones, no sé si se han fijado, que a veces pasa que la extensión se desconecta tanto del debate de cámaras altas que la gente prefiere no hacer esas extensiones y dice, no, 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 muy arriesgado porque vamos a quedar muy fuera del debate. Y yo entiendo eso, pero miren lo que hace Arza acá. Arza hace una explicación hermosa de por qué esa discusión tenía muchísimo más sentido que la discusión de las cámaras altas. Y se para en su discurso y dice, miren, abre con la siguiente línea, dice, la administración de Biden está preparada para hacer un gasto trillonario en tecnología verde, cuyo productor principal y casi siempre monopólico en el mundo es Israel. Así que la estúpida respuesta de baja de posición de que Donald Trump hubiera permitido que los inversores verdes en California compraran tecnología verde es terriblemente insuficiente y es sobre todo insuficiente considerando que no hay más respuestas en nuestro caso y que cualquier respuesta adicional de la látigo de oposición sería necesariamente sustancial y no podría seguir con él. Ahora, por una de manera directa a ambas cámaras altas, porque la discusión conflicto entre Irán e Israel es profundamente extremadamente difícil de buscar, porque es un conflicto que cambia constantemente, en el cual es extremadamente difícil predecir qué va a jugar la gente exactamente de todas las múltiples variables del conflicto. Entonces, mientras todo esto parece fundamentalmente imposible estudiar, nuestra extensión es algo que es 100% exclusivo y cierto acerca de la administración de y que no se puede hubiera pasado el gráfico en el cual la relación. Y por eso es la ronda. Eso es el primer de memoria. Y ganó. Y el tipo se pudo haber quedado callado en ese momento y haber ganado el debate igual. Y él siempre partía con eso, siempre partía con la extensión, siempre lo primero. Es boom, boom, boom. En mi primer minuto estás convencido de que la extensión gana. A eso jugaba él. Y ¿qué puedo decir? Pues brillante. O si para mí, y creo que eso sí es universal, el mono de ser cámara baja ya se lo saben, es la extensión. Ahí está el mono. Entonces ustedes tienen que seguir el viejo principio de siempre hacer primero lo más difícil y lo más importante. Ustedes en la mañana me imagino que no procrastinan en lavarse los dientes. Y si lo hacen, no lo confiesen ahora en el chat, por favor. Pero me imagino que es de las primeras cosas que hacen cuando se levantan, porque es importante hacerlo. Entonces, cuando ustedes son látigos, es lo mismo. Ponderar la extensión, comparar la extensión, posicionar la extensión, es como lavarse los dientes, o sea, es lo primero que hay que hacer. ¿Mm? Y a mí mismo se me olvida. A veces también se me va y no lo hago. Pero cuando lo hago, son mis mejores discursos, po. Yo mismo me tengo que recordar a mí mismo, si yo sé que cuando lo hago así y que cuando durante el debate hago un esfuerzo activo por posicionar la extensión,
y luego en mi discurso abro con eso y lo hago bien y lo pienso bien y tengo una frase buena al inicio y tengo explicaciones claras de por qué la extensión gana, esos son los mejores turnos que he hecho en mi vida. Entonces no sé por qué a veces me desvío de ese plan, si sé que es objetivamente lo que siempre me ha dado mejores resultados. Ya, se puso un poco personal la charla. Bueno, ¿cómo hacerlo? Ahora sí, la parte teórica detrás de esto de tan misterioso y fancy como el posicionamiento estratégico de la extensión. Número uno, legitimidad. Y aquí voy a usar la analogía que siempre uso con mis queridísimos alumnos cuando les explico esta parte de debate. Ya. ¿A quién aquí le gustan los cohetes? A mí me gustan mucho los cohetes. Yo nunca fui mucho de dinosaurios, ¿ya? Si bien soy así medio... ¿eh? Nunca me gustaron los dinosaurios, siempre fui más de cohetes. Aviones, JJ el avioncito, Thomas el trencito, todo eso a mí me parecía bastante más, ¿cómo se dice?, entretenido que los dinosaurios. Igual todo bien con la gente a la que le gustan los dinosaurios, me parece que es un hobby súper bueno que tener. Entonces, si les gustan los dinosaurios, bien, pero a mí me gustan los cohetes. Ahora, para mí esta es la analogía, ¿ya? Recuerden el árbol, estamos en discursos de látigo. Punto más importante, posicionamiento. Este es el primer subpunto dentro de posicionamiento. Y lo siguiente, la extensión es como un cohete que quiere despegar para llegar al espacio. Ese cohete a veces no despega. Quizás aquí sirve más en realidad poner un cohete que esté en vertical, pero aquí cohete en vertical. ¿Ya? Este cohete podría no despegar. ¿Qué podría hacer que este cohete no despegue? Por ejemplo, una falta de combustible. Por ejemplo, que el motor esté fundido. No sé si tiene motor, me imagino que sí. Entonces no despega porque tiene un problema interno en su composición que hace que no pueda despegar. Supongamos que de repente está Godzilla, ya que estamos hablando de dinosaurios, vamos a suponer que está Godzilla aquí, miren, y está agarrando el cohete para que no despeguen. Miren Godzilla, pues tremendo weón, es gigantesco, entonces está Godzilla ahí agarrando la extensión para que no despegue, etcétera. Podrían pasar muchas cosas que hagan que el cohete no despegue. Ya, que el piloto se quedó dormido y no apretó el botón, muchas cosas que pueden hacer que esta cosa no despegue al final. ¿Cuáles son los Godzillas en debate? Cuando el cohete no es un cohete, sino que es una extensión. Bueno, hay varias cosas. Uno, que la extensión sea contradictoria internamente o que sea contradictoria con la cámara alta, acuchillamiento. Dos, que la extensión sea derivativa, es decir, que no haya material suficiente y suficientemente distinto de la cámara alta como para recibir crédito. Tres, que la extensión sea irrelevante. Cuatro, que la extensión no haga engagement. Para mí esos son los cuatro vicios que puede tener una extensión que son así graves, que son cosas que si el juez piensa eso, no, no estamos yendo a ninguna parte, no va a despegar el asunto si es que el juez piensa cualquiera de estas cuatro cosas. ¿Cuáles eran? Anótenlo. No hace engagement, no es relevante, es derivativa, es contradictoria. Cuatro vicios de la extensión. El primer filtro en su mente, cuando ustedes vayan a hacer este discurso y vayan a posicionar es, a ver, ¿estamos en alguna de estas cuatro posiciones de peligro? 1, 2, 3, 4. No. Ok. Bien. Sí, si estamos en alguna de estas, el juez puede pensar que esto es derivativo. Ok. Ahí a ustedes se les tienen que encender 1200 alarmas en la cabeza de decir, ok,
Misión uno, explicar por qué esto es novedoso. Ok, misión uno, explicar por qué esto no es contradictorio. Vean discursos míos. No, no les puedo decir alguno en específico ahora. Eh, sí, sí les puedo decir uno específico. Vean el discurso de la final del UNED de este año, que hago una comparación muy buena con la cámara alta, y eso es porque yo tenía miedo de que percibieran que estábamos siendo derivativos de primera posición, siendo franco. Entonces, me esforcé por ser especialmente claro en por qué le ganábamos a la cámara alta de oposición. Pero el punto, cualquiera de estas cuatro cosas van a perder si el juez piensa cualquiera de estas cuatro cosas. Entonces, puede sonar un poquito mediocre mi forma de ver esta parte de debate al menos, pero lo veo así y a quien le parezca bien, bien, y a quien le parezca mal, bien también. Pero yo antes que quedar primero con un 90, me preocupo por no quedar cuarto, me preocupo por no perder. Entonces yo no voy a estar haciendo refutaciones fancy, sofisticadas a la otra cámara, si es que el juez piensa que la weá que estoy diciendo es derivativa. No puedo, no puedo, no me he ganado el derecho de responderle a oposición si no puedo superar el umbral básico de tener una extensión. O sea, que den aquí un poquito de decencia. Y la primera señal de decencia es, bueno, señor juez, nosotros no vinimos en repetir lo que dijo la Cámara Alta, tenemos nuestra propia extensión, aquí está. Entonces, eso es lo primero que hago. Aversión al riesgo, muchachos. Cualquier cosa que los pueda llevar a quedar cuartos, es lo primero que tienen que hacer. Ya. Segundo. El segundo punto dentro de el posicionamiento estratégico de la extensión son los impactos. Aquí ustedes deberían de seleccionar uno, dos, tres impactos que sean importantes y compararlos. No. Compararlos lo voy a decir luego. Primero, seleccionar impactos, ¿ya? Decir, ya miren, voy a reformular. Ustedes tienen que mirar su extensión y decir, ¿qué tenemos para trabajar? ¿Cuáles son los materiales que me dio el extensionista que yo puedo utilizar en mi discurso? Y de eso ustedes van a hacer una fina selección de los elementos con los que ustedes crean que pueden ganar. Y van a elegir un impacto, o dos, o tres, y van a ir con eso hacia adelante. Y ahora ustedes, si son buenos alumnos, se deberían estar preguntando, bueno, profe, ¿y cómo elijo esos impactos? ¿Cómo sé cuáles? Son tantos, ¿qué hago? Ayuda. Y ahí la respuesta es clara. Es clara. No por ello es sencilla. O sea, es sencillo, pero no por ello es fácil. ¿Ya? Es simple, pero en la práctica se puede dificultar. Eh, yo creo que son dos criterios. El criterio número uno es la métrica de los otros equipos. Este filtro me encanta utilizarlo cuando voy a elegir cuáles son los impactos de mi extensión que quiero destacar, en los cuales me quiero concentrar para ganar. Me gusta siempre mirar si tengo algún impacto que gane en las métricas de los demás. Es un pequeño truco. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es así? Piénsenlo un segundo. Igualmente ahora voy a responderlo, pero piénsenlo. Conecten las neuronas y piensen, ¿por qué eso? Y pausen el video. Si lo están viendo en YouTube, pausen el video. Bueno, ahora va la respuesta. La razón por la cual conviene hacer eso es porque le facilita el trabajo al juez. El juez tiene que pensar menos. Porque si Dani, por ejemplo, está hablando de la confianza en las instituciones, ya, ese es el argumento de extensión de Juanes y Dani. Y mi extensión es sobre la efectividad de una política para reducir el crimen. Estamos hablando en idiomas distintos, ¿te dan cuenta? Entonces, si yo quiero utilizar esa extensión sobre reducción del crimen versus la extensión de Juanes y Dani sobre la confianza en el gobierno o en las instituciones, yo tengo que superar dos obstáculos. O sea, primero tengo que persuadirlos de mi extensión, de que es cierta,
y luego tengo que hacer un ejercicio de ponderar por encima del punto de choque del cual hablan Juanes y Dani. En cambio, si Juanes y Dani hablan sobre la confianza en los jueces, y yo tengo un punto que es sobre confianza en los jueces, yo me ahorro un paso, y por consiguiente le ahorro al juez un paso. Yo le digo, mire, usted no tiene que preocuparse por qué importa más que qué, no tiene que dirimir entre punto de choque A y punto de choque B, pues estamos hablando de lo mismo. Estamos usando la misma vara para medir quién gana. Estamos usando el mismo termómetro, el mismo criterio, la misma métrica. Y esto es lo que muchas veces se conoce como una métrica mutua. Ese concepto lo he escuchado poco en español, pero hay un señor croata que se llama Tim Puljic que usa mucho ese concepto cuando debate, la métrica mutua. En el fondo es una forma más o menos fancy de decir que los dos tenemos la misma métrica. Entonces, en simple, lo que estoy diciendo es, si tienen impactos que ganen el debate en la cancha del otro equipo, háganlo porque eso le va a hacer la tarea más sencilla al juez de adjudicar el debate. Punto. Eso es todo lo que estoy diciendo. No está tan difícil. Punto número dos es, o criterio número dos que utilizo para elegir impactos es el que, y esto es un poco más arbitrario porque es el que yo crea que es más fácil probar como importante. Mi forma de debatir es así como bien tontita. ¿Ya? Yo debato para la gente tonta. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo intento que todo lo que yo haga en debate sea simple. No siempre me sale, no estoy diciendo que lo haga perfecto, pero digo lo que es lo que yo intento. Eso es lo que intento. Yo intento que sea sencillo ver cómo gano, que no cueste mucho, que el juez incluso si está usando el 40% de su atención diga, sí, no, sí, gana Mati. Y en consecuencia, uno de los criterios que guía mi toma de decisiones cuando debato es qué es lo que es más fácil. ¿Ya? ¿Qué creen que es más fácil? ¿Convencer al juez de que importa que muera menos gente o convencer al juez de que lo importante es la inmortalidad del cangrejo? Pucha, lo primero. Entonces, uno tiene que tener ese sexto sentido o ese sentido común, en verdad, más que sexto sentido, el sentido común de decir, a ver, si yo fuera una persona, porque bueno, yo soy una persona, pero si yo fuera una persona que no hace debate, que es una persona, un votante informado promedio, una persona simplemente que se guía por el sentido común, ¿cuál de estas dos cosas me suena mejor, suena más importante? Elijan ese, sentido común, simple. ¿Cómo se desarrolla eso? Les voy a dar dos consejos contradictorios, porque son dos consejos dirigidos a dos demografías distintas. Consejo número uno, vean más debates. Si no saben qué clase de cosas los jueces tienden a creer que son más importantes que cuáles en debate, es porque no han debatido o no han visto debate. No han debatido suficiente debate. Luego de debate, van a creer en el juez pasa y para todo se trata de gente que debate, que pasa, yo punto no, desarrollar un par de debate más o menos adecuado, cual uno sabe, algo de debate, la clase de los jueces tienen que hablar, otra clase de cosas que los jueces no se compran, etcétera. Entonces, es bien importante que vayan desarrollando ese sentido de debate. Y por otro lado, el consejo opuesto, y por eso les dije que son contradictorios, es que vean menos debate y salgan y toquen el pasto y, no sé, bueno, le hagan cariño a un gato en la calle y, no sé, trabajen en la vida real. Porque esto va para otra demografía, ¿ya? Hay gente que está tan metida en debate, a un debate competitivo, no sé, un nivel técnico, eh, que se olvidan de lo que le importa a la gente en el mundo real. Pues. Y como les dije, debate va sobre generarle convicción a personas. Si no es más que eso. Claro, le ponemos reglas, emociones y tipos de emoción y toda una cosa así bien fancy, pero el ejercicio de persuadir es una cosa que viene sucediendo desde el inicio de la historia, ¿ya?
Remóntense a Aristóteles, muchachos, y vean que uno de los pilares de la persuasión según Aristóteles es el etos, o sea, la credibilidad del orador. Pero bueno, yo me estoy desviando un poco. Lo que quiero decir es que a veces estamos tan hiper recontra focalizados que hacemos nuestro discurso de látigo sobre la comparación cuántica metalingüística número 28.5 de la extensión del principio no consecuencialista del contrafáctico en la moción de predecir contra el delta del engagement del punto número 4 del subpunto de choque interno de la carga de prueba externa del punto del primer ministro. ¿Me entienden? Y es ridículo. O sea, a veces las cosas se tecnifican tanto que llegan a un punto de absurdo. Entonces, si ustedes están más en ese lado donde llevan un año entero debatiendo todos los fines de semana, debate es su vida, respiran debate, duermen debate, que yo en algún punto fui esa persona, de repente lo que a ustedes les va a servir más es decir, chuta, a ver, tengo que dejar de ser tan técnico, tengo que salir a tocar el pasto y preguntarle a mi mamá. Decirle, mira mamá, ¿qué argumento te convence más? ¿Este o este? Y sin que te lo explique, que te diga nomás así su primera respuesta. Y hagan ese test, pregúntenle a 10 personas en la calle, oye, ¿qué te parece más importante esto o esto? Y van a ver que a veces el criterio del debatiente está bien atrofiado. ¿Mm? Y que todo el mundo en debate, ojo, no es que todo el mundo de debate piense igual en la vida real, pero todo el mundo de debate piensa en debate de la misma forma. Es súper raro eso, como que hay una identidad de lo que es el criterio de debate y las cosas que en debate se valoran y todo eso, y a veces uno confronta eso o lo contrasta con la vida real y uno dice, bueno, debate medio ridículo cuando uno lo piensa. Entonces, ojo con eso, no cometan ese error. Ya, aquí hay una pregunta en el chat. Dice, una consulta, Mati, hablando tanto de ver debate. ¿Cómo puedo estudiar viendo debates grabados? Por ejemplo, viendo discursos en específico, no solo discursos debativos, sino también discursos de extensión, entre otros. ¿Cómo puedo aprender de manera correcta? Gran pregunta. Uno, te diría, es súper útil que antes de ver el debate, leas la moción e intentes hacer una predicción del debate. Eso a mí me ha ayudado un montón. Yo hacía eso, pero obsesivamente. Yo vi una moción que tenía un debate grabado y decía, ya, a ver, juguemos a predecir. Yo creo que el primer gobierno va a decir esto, alta va a decir esto, baja de gobierno va a decir esto, baja de va a decir esto. Ya, pum, veamos el debate. ¿Se cumplió mi predicción, sí o no? Eh, Eso es súper bueno porque predecir es una parte importantísima de debatir. Para ser bueno en debate hay que predecir porque es bastante poco realista pensar que durante el debate van a poder ustedes hacer frente a todos, a todas las cosas que pasen en el debate, considerando que en un debate pasan 1000 cosas por segundo. Entonces, gran parte de ganar debates es el prep. Si por eso hay prep, si fuera fácil debatir así 100% impromptu, no habría prep. Entonces, eso sirve mucho, ¿ya? Predecir los debates antes de verlos para desarrollar la habilidad de turun, 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 predecir. Consejo número 2 para ver debates y sacarles mayor provecho. Interactuar con los discursos. Y lo digo de esa forma genérica porque eso puede tomar distintas formas dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Si quieres mejorar tu habilidad para tomar notas porque se te va muy mal tomando notas, ve un debate tomando notas. Si quieres mejorar como juez, juzga el debate. No veas el call hasta el final. Juzga el debate, da un feedback y luego compáralo con el call del juez. Pon speaks. Pon speaks. Si el debate está grabado y, bueno, todos los torneos tienen tab prácticamente, entonces, ve el debate, ponle speaks, anda a la ballot, ve si el juez puso los mismos speaks que tú. ¿Cómo está tu apreciación de speaks? ¿Sabes de escuchar un discurso y decir, bueno, sí, probablemente el juez le puso un 80? Importante. ¿Quieres refutar? Mira el discurso, contéstalo. Ve el primer ministro y haz el líder de Opo. Y luego ve el líder de Opo real. Y ve si tu líder de Opo se parece al líder de Opo que hizo ese debatiendo. Último punto para responder a esta pregunta. No veas solo los debates super mega ultra archi top. Yo sé que es súper entretenido escuchar a la gente buena. Yo sé que es súper hermoso escuchar
a mi chico, sé que se lo va a en la Juana, sí, es una serie que escucha más de sí, no puedo. De vez en cuando, escucha, darte no es el top, se me hace uno del ánimo de desmerecer absolutamente a nadie, pero em, vean esos debates porque esos debates les van a enseñar mucho, mucho, muchísimo. Van a ver cuáles son los errores que comete la gente. Van a ver debates más confusos a veces. Eso no quiere decir que los debates de la top room no sean confusos, pueden ser confusos también, hasta a veces son más confusos. De hecho, un hot take que voy a decir acá, la mayoría de finales de la mayoría de torneos grandes son muy malas, a pesar de que estén, entre comillas, los mejores equipos. Entonces, no se tomen esto que estoy diciendo como una apología del elitismo y que soy parte de el oscuro cabal del debate. No. Más bien lo que quiero decir es, hay cosas que aprender de todo el mundo. Entonces mi mensaje es el opuesto. De todos podemos aprender. Entonces no crean que solo pueden aprender viendo los mejores debates que hay en YouTube. Pueden aprender viendo cualquier debate que hay en YouTube. Eso. Ya. Entonces, una vez que legitiman su extensión y eligen impactos, explican por qué por sí solos estos impactos ganan el debate. ¿Y cómo hacen eso? Recurriendo a los criterios de ponderación clásicos. El número de gente afectada, la probabilidad de que el impacto suceda, la identidad de los sujetos afectados por el impacto. ¿Son sujetos de especial protección o no? La posibilidad de revertir estos impactos una vez que ocurran. La expansión sí, vamos a decir expansión. La expansión que pueden tener estos impactos en el tiempo. ¿Crecen en el tiempo, sí o no? Entonces, varios criterios, no voy a ahondar en ello. Hay decenas de talleres de criterios de ponderación. Ya. Entonces, esa es la parte uno de los elementos esenciales. No, ¿qué hice? Ah, ahí sí. Bueno, tener claro el mono, elementos esenciales, ya. Legitimidad, impactos, compararlos. No comprarlos, compararlos. Ya. Número dos. Número dos. Las tres R's. La verdad, son dos R's y una C. RRC. RRC. Reconstruir, refutar, comentar. Comentar. Ya. Reconstruir, refutar, comentar. Esto es breve y le voy a dedicar más tiempo al último de estos tres puntos. Entonces, reconstruir. Acá tienen que, bueno, quizás esto sí le dedico un chin más de tiempo. Lo primero que deben hacer para reconstruir la extensión, queridísimos muchachos, es identificar las partes de la extensión. Las partes, las que no cierran del todo, ¿ya? Tienen que identificar las partes que no compensan. Y para eso, sí, no sé por qué dije que iba a pasar poco tiempo en esto. Bueno, quizás sí lo puedo explicar brevemente, pero eso no significa que no sea importante. Lo que voy a decir ahora, sí, en este instante, es una de las cosas que más debates me ha hecho ganar en la historia de debate, naturalmente. Ustedes deben de ser la persona más crítica con su extensionista. Grábense eso. Ustedes deben de ser la persona más crítica con su extensionista. Yo lo pienso así. Yo debo de ver las debilidades antes y de manera más precisa y profunda que cualquier otra persona en la sala. Si yo soy látigo del gobierno y la látigo de oposición ve en mi extensión debilidades que yo no vi, voy a perder.
repito, si yo soy látigo del gobierno y la látigo de oposición ve en mi extensión debilidades que yo no vi, voy a perder. Entonces, mientras habla el extensionista, ustedes tienen que estar ahí bien atentos, escépticos, y hacer el rol de juez y hacer el rol de contradictor, el rol de látigo de opo. Es decir, a ver, mm, ¿dónde está la debilidad aquí? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Tienen que identificar todos los puntos débiles. Si ustedes ven los puntos débiles mejor y antes que el resto, van a ganar. De hecho, eso a mí me pasa mucho, que yo reconstruyo la extensión, o protejo la extensión, o la blindo, y luego habla el siguiente látigo, y su discurso es inútil. No porque sean malos, sino porque todo lo que ellos están refutando, yo ya lo refuté en mi mente. Yo lo refuté y lo arreglé antes de que ellos hablen. Entonces sí, cuando el otro látigo dice que la extensión tenía este problema de tener una mini tensión entre un encuadre y un... Sí, yo sé. Yo también lo vi, yo también estaba siendo crítico con la extensión, yo también la estaba refutando en mi mente. Cuando el otro látigo dice, ah, no, es que yo también vi ese problema y lo arreglé en mi discurso antes de que tú hables. Entonces lo que esto logra es ponerle una barrera, un estándar más alto al siguiente orador. Y también va respondiendo a las dudas que tiene el juez. Yo antes de hablar, el juez está, ah, bueno, esta extensión, no sé si es nueva, no sé si es derivativa, no sé si es contradictoria. Y el látigo va hablando y te va respondiendo las dudas. Porque las mismas dudas que tenía el juez, yo también las tuve cuando escuché a mi compañero. Y por eso las estoy arreglando. Entonces, es crítico para este discurso que sean críticos. Es crítico ser crítico. Ya, dos observaciones finales aquí. Uno, para lograr eso, ustedes tienen que ser súper ordenaditos y súper responsables con el tiempo. Miren, escúchenme lo siguiente. Si es que llega el momento en el que va a hablar su extensionista y ustedes están multitasking porque están pensando en refutaciones para primera OPO y porque están pensando en ejemplos y porque están pensando en refutaciones y porque están haciendo 2 millones de cosas a la vez y como consecuencia de eso no pueden escuchar a su extensionista con atención, estamos mal, po. Está mal, po. Ustedes no pueden saber si el extensionista se equivocó o no se equivocó si no lo están escuchando. Lo tienen que escuchar con atención, con toda la atención del mundo. Y les digo más. No les digo más, solo eso. Tienen que escucharlo con toda la atención del mundo. Entonces, para mí ese era un buen indicador si mi discurso iba a ser bueno o malo. Han visto que en el mundo de las estadísticas siempre se evalúan los predictores. ¿Cuáles son los predictores de que una persona cometa crímenes? ¿Cuáles son los predictores de que una persona desarrolle una adicción profunda a la cocaína, etcétera? Ya bueno. Podemos aplicar el mismo tipo de razonamiento a debate. ¿Cuáles son los predictores de un buen discurso de látigo? En mi caso, y yo creo que esto es aplicable a muchas personas, un predictor era, para saber si el discurso es ser bueno o no, si es que yo le prestaba full atención a mi extensionista. Lo cual se traduce en, o dicho de otra forma, significa si para cuando acaba el debate de altas yo ya terminé todo lo que quería decir respecto de las altas, vamos bien encaminados, porque significa que estoy liberando espacio para poder escuchar a mi compañero. Eso, joya. Claro, lo que acabo de decir es demasiado importante. Y la segunda cosa acá es, eso no significa que ustedes tengan que insultar a su compañero en su discurso. O sea, esto de ser crítico es un proceso interno, y veo mucha gente que esto se le olvida, y gente como que insulta al compañero en pleno discurso. No hagan eso. Por favor, por favor, por favor. No quiero escuchar nunca, nunca, al que escuche diciendo esto, lo voy a banear de la existencia. No digan cosas como, voy a explicar esto porque quizás a mi compañero no se le entendió. No, mi compañero explicó mal esto, así que lo voy a explicar bien. Sé que podrían pensar que la extensión es derivativa, pero no lo es. No, po.
no digan eso. Po. O sea, con látigos como esos, weón, mejor nada. Po. Si ustedes están ahí para ustedes están ahí para que el extensionista brille. Po. Si ustedes hacen ese tipo de comentarios, ustedes están como en el fondo diciendo que el extensionista sí es un autogol. ¿Me entienden? Entonces, eh, ese no es el camino, o sea, no es la forma. Ustedes deben ser críticos, pero una vez que empieza el discurso, ustedes tienen que jugar el rol. Y jugar el rol significa, en este caso, alabar al extensionista. O sí, está bien que uno tenga que explicar estas cosas a veces, pero la forma de hacerlo es sutil, 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 sutil. No así bajándole el aura al extensionista, no, nada de eso. Ya. Ok. Ah, y cuando reconstruyan, sean específicos, porfa. Respondan directamente a lo que está diciendo el otro equipo, no a respuestas genéricas. Ya. Ahora, respecto de refutar, me voy a limitar a poner aquí este pequeño mono, que es simplemente un mapita de tipos de refutación que son medio comunes. No voy a hablar para nada de refutar. Y sí voy a hablar sobre esto, comentario estratégico. ¿Qué significa esta weá? Esto es de las cosas que más hago. De hecho, si ven mis discursos, a veces yo no digo, bueno, buena pregunta. ¿Cómo debería frasear las cosas para reconstruir sin basurear a la extensión? Buena pregunta. Mira, te voy a dar el principio general y un ejemplo, porque si explicara todos los fraseos que hay o que se pueden utilizar, podríamos estar 200 horas aquí y no podemos. Ok, el principio general es alabar a la extensión a toda costa y si hubiera algún problema, el problema es culpa de los otros equipos, pero no tuyo. Por ejemplo, modo performance. Baja del gobierno dice que nuestra extensión es derivativa. Se ve que claramente no prestaron atención al discurso de Fernando. Si escuchan a Fernando, Fernando fue profundamente claro sobre 3 puntos. Número 1, número 2, número 3. Listo. Ya no es un problema de la extensión, son ellos. Ellos están siendo injustos, ellos no pudieron traquear el discurso de mi compañero. Mi compañero lo hizo excelente. No es mi culpa que ustedes no sepan escribir. En el fondo ese es el aura que estoy intentando transmitir ahí. Entonces, esa es la idea. Y el principio es como bien narcisista esta cuestión, ¿eh? Todos tontos menos yo. El extensionista un genio. Ustedes no captaron, no pillaron la vibra, como dice la gente ciútica y joven en los días modernos en Occidente. Ya, comentario estratégico. Van a ver que muchas veces, cuando yo doy mis discursos de cualquier discurso, no solo de látigo, cualquier discurso de primer ministro, discurso parlamentario, discurso motivacional, cualquier discurso, yo uso mucho la palabra observación. Para mí, no todo lo que hago son refutaciones, a veces honestamente lo único que hago son observaciones. Voy a hacer una observación. Una observación. Y las observaciones tienen una naturaleza un poquito distinta de las refutaciones. Porque cuando estoy refutando, yo creo que esa palabra es bien especial. Pues, bueno, o sea, la idea de refutar tiene como contenido la idea de contestar, de responder, de tumbar, de falsear una idea. Eh, entonces, cuando yo hablo de observaciones es porque estoy diciendo algo un poco distinto. Por ejemplo, una observación. Observación. Si analizan el encuadre de la cámara baja de oposición, se van a dar cuenta que está en una clara tensión con el encuadre de la cámara alta de oposición. Entonces, mientras más baja de oposición empuje la idea de que X, más credibilidad están restando a la idea Y de alta de oposición. Con lo cual ustedes van a tener que decidir qué encuadre dentro de los equipos de oposición es el correcto. Si es el encuadre de alta de oposición, en el cual dicen que las empresas farmacéuticas son todas malas y tienen los peores incentivos de la galaxia, o el encuadre de baja de oposición, que dice que al parecer estas farmacias tienen intereses altruistas y quieren compartir
los hallazgos de su investigación con el mundo. Ambas cosas no pueden coexistir de buenas a primeras. Ahí no estoy refutando, ¿qué estoy refutando? Nada, para mí eso no es una refutación, entonces eso es una observación. Y eso para mí es una realidad. Si otra vez, entonces, yo utilizo muchas observaciones para así bien, pum, el comandante. Me gusta comandar los debates. Me gusta que los jueces crean que mi relato del debate es el correcto. Yo cuento una historia del debate y quiero que los jueces se crean esa historia. Ya, debate es eso. Debates son historias. Historias. Ya. Es una historia de lo que pasó en este debate. Entonces, la historia de este debate era que todo el mundo estaba discutiendo algo profundamente irrelevante hasta que habló Marcela. Y se paró Marcela ahí, iluminó al mundo con una idea nueva que es claramente más importante que todo lo que dijo el resto. Y ese es el relato que nosotros estamos vendiendo y es el relato del cual yo quiero convencer al juez. Relatos, relatos. Y para vender esos relatos uno necesita hacer observaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacer observaciones? ¿En qué parte del discurso? Al principio, al final, todo el rato. Esto es lo bueno de esto. Eh, Piénsenlo como notas al pie de página o como acotaciones. ¿Han leído una obra de teatro? Tienen a veces acotaciones. Entonces, para mí estas son acotaciones. A veces se pueden ganar los debates con puras observaciones. ¿No? Ahora, sobre cómo mejorar en esto, yo creo que es criterio. Criterio de debate, es juzgar mucho. Yo no juzgo mucho, pero como les digo, he visto tantos debates que pucha, identifico los patrones, pues, los debates se repiten. Cuando debatan bastante se van a dar cuenta que el debate se vuelve aburrido en algún momento porque las rondas son todas iguales, pues, la gente dice lo mismo todo el rato, entonces después de un rato debatir no solo se vuelve aburrido, sino que además se vuelve predecible. Si ustedes quieren ganar muchos debates, eso les va a ayudar, la predictibilidad. Cuando un debate se vuelve predecible, ¿ya? Y pueden ustedes hacer un análisis predictivo probabilístico, se dice, del debate, en base a un reconocimiento de patrones, porque este tipo de debate se ha dado 2 millones de veces antes en la historia de debate, entonces van a tener ya el criterio para poder formular observaciones. Y para esto es muy importante que piensen de forma sistémica, lo cual significa que cuando ustedes analicen un debate, esto sí es importante. Bueno, todo lo que he dicho en general, pero esto es clave. Ustedes deben entender cómo se relaciona la distinta información en el debate. Ustedes no pueden pretender analizar los argumentos del otro equipo en abstracto, ya en aislamiento del resto de cosas. Ustedes tienen que siempre mirar cómo ese argumento interactúa con los otros argumentos de ese mismo equipo, cómo interactúa con los otros argumentos de los otros equipos, y explicación. Necesitar 4 respuestas directas al punto de... No, solo voy a hacer una observación. Oigan, miren, ellos no pueden hacer ese argumento, porque mientras más lo hagan, más van a generar una mitigación al otro argumento. Entonces, observaciones. Son el secreto de la galaxia. Y finalmente, el último elemento esencial es a lo que podemos llamar la ponderación definitiva. Y aquí es donde termino de explicar el mono del discurso de látigo y nos vamos todos a acostar porque ya es bien tarde. Ya miren. La ponderación definitiva, como último elemento esencial del discurso de látigo, se refiere a lo siguiente. Se refiere a
la última comparación que ustedes hacen en un debate luego de reconstruir su caso y refutar el caso del contrario. Ya. Entonces, línea de tiempo del discurso de látigo, para que entiendan el mono. Recuerden, empezamos con el mono y terminamos con el mono. O sea, aquí todo va sobre monos, esencialmente. Debate y la vida va sobre eso, sobre entender el mono de las cosas. Y lo digo en serio, ¿eh? No es el meme. En verdad, ustedes no necesitan saberse el detalle de todo. No necesitan saberse todas las técnicas de debate. No, 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 no. Tienen que tener claro el mono. Ya. Entonces, el mono. Línea de tiempo. Ustedes ven la emoción. Hay una subextensionista. La extensionista construye una extensión ahí buena, es robusta, se ve robusta, es novedosa, se siente novedosa. Bien, perfecto. Pum, 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 llegó su turno. ¿Qué hacemos? Primero, el mono, la extensión. ¿Está en crisis la extensión? ¿Hay que defenderla de algo? ¿Puede despegar el cohete? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Hay cosas amenazando al cohete. Hay un Godzilla. ¿Cuál es el Godzilla? Están diciendo que la extensión es contradictoria. Ok, paso número uno. Vamos a eliminar a Godzilla. Señores, la extensión no es contradictoria. Ellos claramente no han entendido la profundidad de la extensión de nuestro compañero. Nuestra extensión dice esto. No es contradictorio con el otro punto por este motivo. Listo. Godzilla fuera. La extensión despega. ¿Qué hacemos una vez que despega la extensión? Le decimos, mire, señor juez, yo me podría quedar callado ahorita y usted tendría que hacer que nosotros ganemos este debate porque la extensión de mi compañero es una genialidad. ¿Por qué es una genialidad? Aquí hay un criterio de ponderación. Mientras todo el mundo habla de avispas, yo hablo de abejas. Las abejas son más importantes porque sin abejas el mundo desaparece. Listo. Primera parte esencial completada. Luego vamos a la segunda parte esencial. Vamos a refutar, reconstruir y observar. Observar, hacer observaciones estratégicas. Pum, 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 pum. Dañamos al resto. Entonces, en esta parte, lo que yo estoy haciendo es incrementar márgenes. En la primera parte del discurso, yo estoy diciendo, mire, mire, solo por diseño de nuestra extensión hemos ganado este debate, intrínsecamente. De hecho, yo a veces tiro esa frase. Esa es muy Darth Mishra, yo se la copié. Yo digo mucho, eh, solo con esto ya hemos ganado el debate. Pum, ya. Ahora vamos a incrementar márgenes. Reconstruyo, refuto, reconstruyo, refuto. Y en el fondo ustedes esto tienen que pensarlo como dos edificios. ¿Ya? Un edificio son ustedes y su extensión, y otro edificio es el resto. ¿Ya? Como que cada equipo tiene su edificio. Entonces, primero ustedes dicen, mi edificio es el mejor de todos, independientemente de cualquier otra cosa. Nuestro edificio es muy bueno. Luego ustedes van a refutar, pum, 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 y con esto ustedes van a hacer dos cosas. Van a hacer su edificio más alto, mientras hacen el otro edificio más pequeño. ¿Entienden? Hacen esto. Y luego de eso llegan al punto 3. El punto 3 es que ustedes hacen una ponderación final. Pero ven que ahora acá hay trampa. Acá es donde ustedes hacen el hack. Porque ustedes hacen esta ponderación final luego de haber mitigado al resto, luego de haberle hecho daño a su caso y de haber engrandecido el suyo. Entonces esta ponderación es lo más fácil de la historia, porque ahora están ponderando una extensión que ha sido protegida, reconstruida, alabada y presentada en su mejor versión contra los casos del resto que están magullados, dañados, ¿m? Atacados, expuestos, debilitados, obliterados. Y como el resto ya habló y ustedes todavía están hablando, ustedes tienen esta ventaja de decir, miren, al final del día este debate va sobre ¡pam! Edificio enorme contra este edificio diminuto del otro equipo. Claramente hemos ganado esta ronda, señores. Y ahí ustedes dicen, muchas gracias, y se van a sentar. Y ganan. Ese es el mono. Ese es el mono. Entonces ganamos, ganamos, ganamos intrínsecamente, pero miren, si usted no cree que la extensión gana de forma directa el debate, vamos a hacer este ejercicio de manipular los márgenes. Y al final del debate usted igual va a acabar convencido de que ganamos. Entonces, o ganamos porque somos geniales y la extensión en sí misma ganaba, o ganamos porque al final del debate, independientemente de que nuestra extensión no fuera la octava maravilla del mundo, sigue siendo en comparación mejor que el resto. Eso, ese es el mono.
Espero haberles dado algunas pistas de hacia dónde puede ir el mono de la extensión. Em, ¿Tiene alguna duda? Si está todo claro, entonces voy a hacer un par de observaciones finales. ¿Ya? Observaciones, estas son observaciones. Observación número uno es que si quieren mejorar esto, tienen que hacer algo súper aburrido, que es sentarse y decir, ok, el mono. ¿Cuáles de estas habilidades, cuáles de estas habilidades son las que más me cuestan actualmente? Entonces tienen que darse cuenta de que todo lo que he dicho, si bien lo he explicado como un sistema, em, cuando lo piensan de manera atómica y dividen lo que he dicho, se requieren varias habilidades distintas para lograrlo. O sea, una parte de lograr esto es saber leer debates, lo cual significa escuchar un debate y saber quién va ganando, leer los movimientos del debate, saber que puede que esté ganando el primer gobierno, pero que eso perfectamente puede cambiar en el siguiente discurso y estar ganando alta de Opo y estar atento a sus transiciones. Es una habilidad. Saber refutar, saber ponderar, saber posicionar, tararara, saber frasear, saber distribuir el tiempo bien, saber... Entonces, si nos quisiéramos poner bien eh, específicos con la cosa, son muchas las habilidades que se requieren. Entonces, eh, esto no se mejora así todo al mismo tiempo, en mi opinión. En mi opinión. En mi opinión, tal como un deportista, tal como un atleta cuando quiere mejorar una habilidad específica de su deporte, no juega al deporte. A ver, pongo un ejemplo, bueno, sí. Lo que a mí me falla son los penales en el fútbol y yo pateo muy mal los penales. Yo no entreno penales jugando partidos, po, porque el partido puede que ni siquiera tenga penales o que tenga uno o dos. Entonces, si su problema en debate es específico, la solución tiene que ser específica. Entonces, tienen que mirar qué habilidad de todas estas es la que peor les sale y partir por ahí. Sigue el mono del cohete. El cohete. Yo como debatiente soy un cohete. ¿Cuáles son los Godzillas de mi cohete actualmente? Bueno, mi principal Godzilla, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, puede ser que me falta conocimiento. Entonces eso es lo que más me limita. Entonces, en vez de preocuparme por hacer los mejores latidos de la historia, lo primero que tengo que corregir son esas lagunas de conocimiento. O lo primero que tengo que corregir es mi habilidad para generar ideas en el prep. Entonces van de ahí, poco a poco, poco a poco. Ya. Esa es mi observación final. Látigos que yo les recomiendo ver, más que discursos específicos, algunas personas que yo considero que son brillantes como látigos. Bueno, Marce que si bien extiende mucho, también es súper buena como látigo. Jessica, Dani, yo, Juanita, Fabregat, De la Puerta, en inglés, Art Mishra, Lee Ching-wei. Eso, eso. Texas Super Rabanian, también llamado Tejas, por la gente que sabe inglés. Toda gente súper, súper buena. Entonces, eso muchachos, muchas gracias. Dedico este discurso a todo el mundo, especialmente a la persona más autista y cool, que espero que me enseñe prontamente sus patas. Muchas gracias por todo, espero que estén súper bien y que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerden también que si tienen cualquier duda de esto, me pueden preguntar ya. Yo soy un weón que a veces no responde y puede que alguno de ustedes no les haya contestado algún WhatsApp alguna vez, en cuyo caso lo siento. Eh, pero si me hacen dudas de debate, siempre voy a intentar sacarme el espacio y mandarle una nota de voz o todo eso eh, porque estoy enfermo, weón, tengo una adicción con debate. De hecho, me van a botar de mi casa porque no he pagado el arriendo porque me he dedicado solamente a ver debates en vez de trabajar. Entonces, si quieren hablar de debate, siempre voy a querer hablar de debate, aun cuando eso sea autodestructivo. Muchas gracias.